Noticias de última hora, presten mucha atención. Arturo Félix es el nuevo embajador de Ecuador en Colombia. El presidente candidato Daniel Noboa lo designó a través del decreto ejecutivo 499 emitido este 6 de enero del 2025. Arturo Félix Wong fue designado como embajador de Ecuador en Colombia a través del decreto ejecutivo 499 emitido este 6 de enero del 2025 por el presidente candidato Daniel Noboa. Él reemplaza a María Gabriela Troya, que venía desempeñando ese cargo desde el inicio de este periodo de gobierno, en noviembre del 2023. Félix Wong, quien es amigo personal de Noboa, fue secretario de la Administración Pública y Gabinete y ministro de Gobierno. En medio de la crisis de los apagones, el año pasado, Noboa lo designó como consejero de esa misión diplomática con el encargo de negociar con el gobierno de Gustavo Petro la compra de energía eléctrica. En más noticias. Daniel Noboa objeta totalmente reforma a la ley que rige a la Asamblea Nacional y echa abajo sanciones para los camisetazos. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas podrán volver a tratar este proyecto reformatorio luego de un año. Una objeción total a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que aprobó recientemente la Asamblea Nacional hizo el presidente de la República, Daniel Noboa Assim. El 31 de diciembre de 2024, el mandatario remitió a la presidenta de la Función Legislativa, Viviana Veloz, su pronunciamiento sobre un paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobadas a mediados de ese mes. La objeción cuestiona, entre otros cambios, los denominados camisetazos o, en términos políticos, transfugismo político. El proyecto reformatorio planteaba que, si un asambleísta se apartaba sin justificación plausible de las decisiones tomadas por la bancada legislativa a la que pertenece, en asuntos sometidos a votación en cualquiera de los órganos de la Asamblea, salvo en casos de objeción de conciencia o cuando el legislador se separe voluntariamente de la bancada legislativa a la que ha pertenecido, sería sancionado con la suspensión sin remuneración por 90 días. Daniel Noboa consideró que este cambio vulnera los derechos de libertad en la toma de decisiones que se garantiza en el numeral 6 del artículo 66 de la Constitución, sobre reconocer el derecho a opinar y expresarse libremente en todas sus formas y manifestaciones. También, cuestionó que se planeaba constituir una comisión pluripartidista ad hoc para sustanciar procesos de investigación por incumplimiento de funciones de varias dignidades del legislativo, lo que da facultades y atribuciones que no se encuentran desarrolladas de forma clara para un órgano con naturaleza temporal por su conformación y activación. En referencia al enjuiciamiento político a los funcionarios del Estado y de un presidente o vicepresidente de la República, el jefe de Estado señaló que se vulneran las garantías constitucionales de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Además que no se observó que puede haber información catalogada como reservada o secreta en una investigación penal en contra de una autoridad interpelada. De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando el presidente de la República objeta totalmente un proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de la mayoría calificada de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Antes del 2012, el Ejecutivo no podía objetar las reformas a la ley que rige a los asambleístas. Pero a través de una sentencia de la Corte Constitucional se declaró inconstitucional el inciso del artículo 63 de la norma. En más noticias. Y les contamos que el presidente candidato Daniel Noboa visitó el espacio integral familiar La Ferroviaria, esto al sur de Quito, para destacar la recuperación de ese centro que se llevó a cabo hace 6 meses. Allí dijo que la gente es la mejor embajadora de su gobierno. En este inicio de la primera semana laboral del 2025, el presidente candidato Daniel Noboa visitó el sur de la capital. Estuvo en el espacio integral familiar La Ferroviaria, en este punto donde se desarrollan actividades para niños, jóvenes y adultos mayores. Este lugar fue inaugurado por el primer mandatario hace aproximadamente 6 meses y hoy regresó para recordarle a la ciudadanía parte de sus obras. Escuchemos lo que dijo. Al inicio de este periodo vimos cómo estaba abandonada la ferroviaria y este centro en específico estaba en muy mal estado. Hemos hecho un trabajo titánico de varios ministerios para que se pueda rescatar esto que puede ser el corazón de la comunidad. Mencionó además que se siente orgulloso de gobernar el país junto a sus ministros y además que los mejores embajadores de su trabajo son los ciudadanos. Escuchemos. No hay mejores embajadores que ustedes mismos de ver lo que este gobierno está haciendo, y lo que sí estoy convencido es que cada uno de los miembros del gabinete que están aquí le han puesto todo su corazón a mejorarle la vida a cada uno de ustedes, a mejorarle la vida a los ecuatorianos en general. Me orgullo de ser cabeza de este gabinete ministerial y de trabajar en conjunto por su bienestar, porque al final del día son ustedes
los que hoy en día están gobernando. Son ustedes los que hoy en día están determinando cuál es el futuro del país. Finalmente, el acto terminó con la repartición de la tradicional rosca de Reyes de este 6 de enero. Y como dato curioso, fueron los ministros que lo acompañaron, entre ellos el ministro de Vivienda, Telecomunicaciones, la ministra de Educación, así como también la ministra de la Mujer, quienes se encargaron de repartir la rosca entre los ciudadanos que se dieron cita en este punto. Si él no puede hacer campaña, nosotros sí, simpatizantes de Daniel Noboa impulsan su candidatura en TikTok. El presidente decidió no hacer campaña para esta contienda ni tomar licencia. La campaña se inició a la medianoche del 5 de enero y finalizará el 6 de febrero. Con filtros de TikTok, canciones de reggaetón y cumbia adaptadas para la campaña, bailes y hasta con los muñecos de cartón de la campaña anterior. Cientos de simpatizantes del presidente Daniel Noboa publican contenido impulsando la candidatura del mandatario con la consigna: si él no puede hacer campaña, nosotros sí. Noboa, quien se postula a la reelección por el Movimiento Acción Democrática Nacional para gobernar en el periodo 2025 a 2029, decidió no hacer campaña para esta contienda ya que no tomó la licencia a la que deben acogerse las autoridades en funciones que terciarán por la misma dignidad. La campaña se inició a la medianoche del domingo, 5 de enero y finalizará el 6 de febrero de 2025. Pueblo libre. Cada persona decide por quién votar. Y que Dios bendiga a nuestra nación Ecuador, escribió la usuaria Rosejanet0774 como descripción de su video publicado en TikTok, en el que aparece utilizando unas gafas de color morado, alusivo a ADN. Noboa no está relacionado directamente con las acciones de sus simpatizantes en redes sociales y debe responder solo por sus actos. Para expertos electorales y analistas, el mandatario transitará todo este tiempo de campaña por una delgada línea roja y evitando pedir el voto para que nada de lo que diga sea considerado como campaña electoral y termine siendo una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. En más noticias. 12 sentenciados por procedimiento abreviado en el caso Metástasis ofrecerán disculpas públicas este viernes, 10 de enero. Además de los 12 condenados por procedimiento abreviado, en Metástasis 20 procesados más fueron sentenciados luego de un juicio por delincuencia organizada. El próximo viernes, 10 de enero, los 12 sentenciados mediante procedimientos abreviados dentro del caso Metástasis deberán acudir a la Corte Nacional de Justicia para ofrecer disculpas públicas por los actos de corrupción cometidos usando el sistema de justicia. La acción, que se dará a las 14, es parte de las condenas por el delito de delincuencia organizada emitidas por el juez penal Manuel Cabrera entre el 15 de julio y el 1 de agosto de 2024. En esa lista de procesados que reconocieron haber sido parte de una empresa criminal que estuvo al mando del narcotraficante Leandro Norero, con el fin de obtener impunidad, beneficios penitenciarios, fallos favorables y recursos económicos, están la excomunicadora de la Corte del Guayas Mayra Salazar, Daniel Salcedo, empresario condenado en varios casos de corrupción relacionados con la pandemia de COVID, Alex Palacios, exasesor del presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, entre otros exjueces, expolicías y abogados, antes que fueran sentenciados el 25 de noviembre pasado, mediante una audiencia de juicio ante un tribunal de la CNJ, 20 procesados encontrados culpables en calidad de líder y cómplices. El juez Cabrera dio paso a 12 solicitudes de procedimiento abreviado y a 3 de cooperación eficaz, las cuales buscaban obtener penas reducidas que fueron desde los 15 meses hasta los 40 meses de prisión. Gabriel García, Neisser Mazón, Cristian Sánchez, Richard Chicaiza, los exjueces Harry Lindau, Emerson Curipayo, Richard Gaibor y el empresario Daniel Salcedo fueron condenados a una pena reducida de 40 meses de cárcel, mientras que Mayra Salazar, Alex Palacios y Eli Angulo, mano derecha del narcotraficante alias El Patrón, recibieron una pena de solo 15 meses de prisión. Únicamente el exagente de policía Héctor Paredes recibió 30 meses de cárcel como sentencia. Se aclara en la providencia emitida desde la Corte Nacional que los 12 condenados y sus abogados deberán asistir de forma presencial a las disculpas públicas. Esta decisión se ratificó hace pocos días cuando el juez a cargo del caso Metástasis negó el pedido hecho por varios de los involucrados que solicitaron que se les permita asistir vía telemática a la diligencia. Se argumentaba que habían sido llevados a otras cárceles a cumplir sus penas y no estaban en Quito en la denominada Cárcel 4. Mientras tanto, los restantes 20 condenados, entre los cuales están el extitular del CJ Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, general Pablo Ramírez, o la exintegrante de la Comisión de Pacificación de Cárceles, Claudia Garzón, se encuentran a la espera de que el Tribunal de Juzgamiento de la CNJ emita por escrito el fallo, situación que abriría la puerta para que los procesados que no estén de acuerdo con la condena emitida, planteen el recurso de apelación. Como líder de la estructura de Metástasis fue condenado a 10 años de cárcel el abogado Xavier Alexander, alias Novio Novita. Mientras que entre los 12 colaboradores que recibieron una pena agravada de 9 años y 4 meses, por haber sido servidores públicos en el momento de cometerse el ilícito analizado, están Wilman Terán, conocido en este expediente con el alias de Diablo, y Pablo Ramírez. A los 12 procesados por procedimiento abreviado se les impuso el pago de una multa de $5.200. Una reparación integral de $11.040 y para varios ordenó la devolución al Estado de los dineros que dentro del proceso se demostró recibieron de Norero o de alguien cercano a él.
Por ejemplo, Salazar debe devolver al Estado ecuatoriano $6.300, los jueces Lindao, Curipayo y Gaibor $50.000, $200.000 y $5.000, respectivamente, y el Oyes Policía Chicaiza $5.000. En más noticias. Ahora les contamos que las primeras 24 horas de campaña electoral han estado marcadas por la polémica, mientras no cesan las críticas de quienes consideran que el presidente candidato Daniel Noboa incurre en una infracción electoral por no solicitar licencia. El ministro de Gobierno recalca que el mandatario no está obligado a hacerlo. Si así lo quiere, así lo hará, dice el ministro de Gobierno José de la Gasca sobre la licencia que a criterio del régimen no está obligado a tomar el presidente candidato Daniel Noboa. Por lo pronto partimos de la base de que constitucional ni legalmente está obligado a hacerlo. El constitucionalista André Benavides difiere. Cree que desde el gobierno se está malinterpretando la norma, induciendo al error, y esto podría tener consecuencias. Multa económica, suspensión de derechos políticos y también la destitución. En el debate electoral el presidente va a ir a pedir el voto, pero es un presidente que está en ejercicio de funciones y que no ha pedido licencia. Para Benavides, la concentración del pasado domingo en los Bajos de Carondelet ya podría ser considerada una infracción electoral. Y, a su criterio, no solo eso. También se ha configurado un presunto delito de peculado por el uso de bienes del Estado. Lo que tiene el presidente como dificultad es que está mal asesorado. Sin embargo, el ministro de Gobierno dice que no se trató de un acto proselitista. No fue un mitin, no fue una convocatoria. Yo lo que vi ayer fue defensores de la democracia. No nos olvidemos, Milton, que la noche anterior, el día anterior se había estado cocinando en este concierto, en este matrimonio entre el correísmo y la señora Verónica Abad, un golpe de Estado en dos tiempos. Y en este vaivén de interpretaciones, una más. Si es correcto declarar la ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad y con ello nombrar un reemplazo. Benavides dice que no, de la Gasca que sí. La ausencia temporal se configura cuando existe una licencia otorgada por la Asamblea Nacional, enfermedad o una causal de fuerza mayor. Así que la señora vaya o no vaya a trabajar, no se configura en ninguna de estas causales. Si es que hay una ausencia temporal del cargo producida por una fuerza mayor, como lo es el incumplimiento de la orden del presidente, lo lógico, lo natural es que el presidente, dentro de sus funciones y en su obligación, llene ese espacio al nombrar una nueva vicepresidenta. Y si esa interpretación o alguna otra quiere ser denunciada, dice el ministro de Gobierno que sabrán responder. Porque insiste, en medio de una lluvia de críticas, que no están haciendo nada que la ley no permita. Tres candidatos a la presidencia exigen a las autoridades electorales que se pronuncien sobre la licencia de Daniel Noboa para hacer campaña. Aseguran que ya se han cometido infracciones electorales como el uso de recursos públicos. Un día después del inicio de la campaña electoral, tres candidatos a la presidencia de la República exigen a las autoridades electorales que resuelvan sobre la licencia de Daniel Noboa. Henry Cucalón de Construye, por ejemplo, llegó hasta el Consejo Nacional Electoral este lunes para presentar una acción de incumplimiento al Código de la Democracia, pues asegura la contienda no está en igualdad de condiciones. La Constitución y la ley es absolutamente clara. Nadie puede ejercer un cargo público durante el ejercicio de una campaña electoral, porque eso motiva la desigualdad, porque eso es abuso de los fondos públicos. En el supuesto que mantenga este silencio cómplice, este es el paso previo para llevar la acción a la Corte Constitucional. Luis Felipe Tillería, candidato por el Movimiento Avanza, llevó esta misma acción, pero ante el Tribunal Contencioso Electoral explica que hay más de una infracción por la que debería ser sancionado. El señor Noboa salió al balcón de Carondelet, está haciendo proselitismo político utilizando bienes públicos, ha convertido a Carondelet en una central política del movimiento ADN. El Partido Social Cristiano, aunque prefirió ser más cauto, hizo un llamado también al CNE, a la Contraloría y a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el tema. La inacción no es una opción. A la Contraloría General del Estado, que actúe de oficio y detenga cualquier uso de recursos públicos en esta campaña viciada. A la Corte Constitucional,
El silencio no es justicia. Mientras tanto, el resto de candidatos ya cumple agenda. Jimmy Jairala de Centro Democrático, Jorge Escala de Unidad Popular y Enrique Gómez de Suma arrancaron sus campañas en Quito, Cotopaxi y Guayaquil, respectivamente. Para este martes está previsto que el resto de listas continúen con la presentación de sus candidatos. En medio de críticas y sin espacio para despachar, llegaron los 98 asambleístas alternos a ocupar las curules de los legisladores que se fueron por la campaña electoral. Este lunes se retomaron las actividades aquí en la Asamblea Nacional con una sesión de pleno, pero lo hacen con 98 asambleístas alternos, pues sus principales fueron obligados a tomar licencia y también inicia el próximo 8 de enero la vacancia legislativa. Recordemos que la bancada de ADN no solicitó, como debía hacerlo, la licencia para realizar campaña y el Parlamento les obligó a tomarla. Por eso están actuando desde hoy sus alternos, pero lo hacen con las relaciones rotas, aseguran, pues no tienen contacto con sus principales ni tampoco les han entregado información y critican que no hayan solicitado licencia para hacer proselitismo. El resto de bancadas lo ha hecho con normalidad, muchos incluso acudieron a entregar sus despachos a los alternos. Está en camino el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura tras la presentación de las ternas por parte de los entes nominadores. Hasta el momento se conocen los nombres propuestos por la Asamblea Nacional, Fiscalía General y Defensoría Pública. Aún están en deuda el Ejecutivo y la Corte Nacional de Justicia. Si bien el plazo para presentar las ternas para la renovación del Consejo de la Judicatura venció el pasado 30 de diciembre, un pedido de la Corte Nacional de Justicia fue aceptado por el Consejo de Participación Ciudadana y la terna podrá conocerse quizá este lunes, cuando la Corte sesione. Y hay expectativa, dice Paulo Caña, presidente de la Federación Nacional de Abogados, sobre los nombres que salgan de aquí. Terna de la Corte Nacional de Justicia, tomando en cuenta que de ella va a salir el presidente del nuevo Consejo. Con esta selección de los nuevos vocales se espera cerrar un ciclo en el que el Consejo de la Judicatura se ha movido en medio de la polémica por las denuncias de corrupción contra varios de sus integrantes. Se espera el cierre de 6 años de inestabilidad en el organismo. El Consejo de la Judicatura se conforma por un vocal que llega nominado por la Fiscalía, otro de la Defensoría Pública, del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y de la Corte Nacional de Justicia. Son 5 en total. Y hasta aquí se conocen los nombres propuestos por la Asamblea Nacional y son Pablo Villagómez Reinel, Yolanda Salgado, Iván Montero López. La Fiscalía también envió su terna al final del 31 de diciembre y en esta lista están Magali Ruiz Cajas, Nicolás Burneo Arias y Estuardo Salvador Salvador. Y la más reciente fue la terna presentada por la Defensoría Pública, integrada por Fausto Andrade Vera, Wendy Moncayo Salgado y Santiago Valareso Guerrero. De un breve vistazo a los nombres propuestos, se advierte que hay una intención de mejorar los perfiles y alejarlos de la polémica, dice Ocaña. De acuerdo con el reglamento, este proceso de selección de las nuevas autoridades titulares y suplentes de la Judicatura tendrá una veeduría ciudadana y entraría en la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana.